Es así que hoy más que nunca, nutrámonos, pidamos más, busquemos más del Señor, porque son tiempos difíciles los que estamos viviendo. En los domingos anteriores nos hemos tomado la oportunidad de hablar acerca de señales que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento que está por suceder en cualquier momento, en cualquier instante pudiera suceder. Creo que fue hace una semana atrás que veíamos la enseñanza de un maestro en la palabra, un escatólogo, y hablaba acerca de una fiesta que se celebra como inicio de año en Israel, la fiesta de las trompetas, y usando códigos de un pasaje del libro de Isaías se encontraban, aunque no aparecen, se encontraban palabras como bodas, cordero, trompetas, novio. Y el pastor que estaba dando esta enseñanza lo relacionaba con esta fiesta en la que puede aparecer el novio para llevar a su iglesia a las bodas del cordero. Y él decía, no lo tomen como un hecho, pero de acuerdo a lo que estamos leyendo y sacando estas conclusiones a través de códigos, pudiera ser que Jesús apareciera en estas fechas cuando en Israel hay un evento muy especial de las trompetas, y pudiera ser lunes o martes o miércoles. Y en esos días empezaron a pasar cosas medias extrañas, entre ellos el temblor que sacudió a Acapulco y se resintió en la Ciudad de México. Y entonces yo reflexionaba y decía, ¿y si Cristo apareciera? ¿Y si fuera el rapto de la iglesia? ¿Cuántos realmente iríamos con Él? Dios sigue teniendo misericordia y de alguna manera sigue dando oportunidad para que nosotros que ya estamos en el camino podamos darle la seriedad que demanda nuestra búsqueda de Dios. Y como lo he dicho en otras ocasiones, y si Cristo tardara un poco más, nadie tiene comprada su vida. Nadie sabe si vivirá el día de mañana. Hoy vivimos y mañana no sabremos. Como lo que sucedió la semana pasada en Tula, Hidalgo, en donde personas hospitalizadas para luchar contra la enfermedad del COVID, conectados a oxígenos, de repente la inundación hizo que se fuera la luz y quedarse sin el abastecimiento de oxígeno, y más de 15 personas fallecieron, o a quien se los ha llevado el agua, o el cerro que se derrumbó en la Ciudad de México, o el trailero que quedó sepultado porque cuando iba pasando en la carretera se derrumbó un cerro y sepultó al tráiler. Así es la vida. Hoy más que nunca el Salmo 90 cobra mucha vida. Somos como la flor del campo que hoy está y mañana se ha marchitado y muere. La vida es arrebatada como con torrentes de aguas. Lo que resta para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, es estar preparados para que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Quisiera ocupar unos minutos para hablar de algo más que nos hace saber que estamos en el tiempo del fin, que estamos en el tiempo que nos acerca a este gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Y la Biblia dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Esta frase, apartarse del Dios vivo, encuadra bien, encaja bien en una palabra que encontramos en la carta del apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, cuando le advierte que vendrán tiempos de la apostasía. Déjenme hablar un poquito acerca de la apostasía. Algunos quizá lo hemos escuchado,
otros quizás no tengamos idea, suena como aposta, y cuando escuchamos la palabra aposta, solo nuestra cabeza llega o entiende posta de res o posta de puerco. Pero el tema bíblico es más que eso, ¿verdad? Es apartarse de Dios, es renunciar, renegar la fe. Apostasía significa volverse atrás, recaer, cortar las relaciones salvadoras de un Cristo vivo y apartarse de la unión vital de la iglesia y de la fe para vivir una vez más apartados de Dios. Eso es apostasía. Hoy esta pandemia ha traído como consecuencia que muchos que asistían a una iglesia cristiana estén dejando de hacerlo. Otros han mostrado resentimiento a un desenlace fatal humanamente hablando que enfrentaron como familia. Tal vez la pérdida de un hijo a quien amaban mucho, o quizás la separación de una madre o la separación de un padre, y esto, al no entenderse, a veces vulnera nuestra fe. Vienen pensamientos y preguntas que cuestionan la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios? Y algunos culpamos a Dios de estos hechos, y eso hace que la fe sea vulnerada, esa fe sea opacada, y lamentablemente hoy se suman muchas personas alejándose de Dios y de la iglesia. Habrá alguien que dirá: no, de Dios nunca me voy a alejar. Es cierto, no estoy llegando a la iglesia, pero de Dios nunca me voy a alejar. No puedes jugar con fuego. No puedes creer que alejado de la comunión de la iglesia vas a poder sobrevivir. Porque la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. No se puede decir que estás con Jesús, que es la cabeza, como un miembro desmembrado. Un miembro desmembrado no tiene opción de vida, morirá. De manera que usted que me está escuchando por la televisión, la radio y las redes sociales, les animo a regresar a casa. Sin duda alguna, su lugar sigue vacío, y esperamos que vuelva a tomar fuerza y vuelva a ejercitar su fe, la fe en Dios, que le hará ser un vencedor al final de la carrera, recibir la vida eterna. En estos últimos días, muchos de la iglesia profesante se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de los que se llamaban iglesia. En este tiempo será atacada la fe, y el cuadro que estaremos viendo tendrá que relacionarse con una vida inmoral, con corrientes ideológicas en el mundo espiritual, y en la doctrina se tomarán caminos totalmente errados. Leamos Mateo 24, capítulo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces, Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
¿Cómo podemos resumir el final de este texto, de esta lectura? Apostasía. Muchos tropezarán entonces, y si fuere posible, aún a los escogidos los engañarán. Cuando alguien vaya detrás de una falsa doctrina, cuando alguien vaya detrás de un falso profeta, de un falso Cristo, estarán pisando y caminando en el terreno de la apostasía. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, estoy leyendo Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche otra vez: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo podemos resumir este versículo? Con la palabra apostasía. ¿Qué dijimos que significa la palabra apostasía? Volver atrás, recaer, cortar la relación salvadora de Cristo para apartarse a los placeres mundanales. El apóstol Pablo en particular subraya que a las iglesias les invadirían los impíos en estos últimos días. ¿Quiénes o qué tipo de personas caen en el estado de apostatar? Solo para los que primero han tenido la experiencia de la salvación. Personas que caminaron y gustaron de la presencia de Dios y han de volverse atrás, ellos son llamados apóstatas. No los que no conocen, sino aquellos que conociendo se apartaron. Hace unos días les comentaba de un doctor medio loco que un día debatió con nosotros la existencia de Dios, y él nos dijo: yo fui católico de hueso colorado, caminé a pie hasta la Villa de Guadalupe, hice penitencias cuanto más pude, fui católico de hueso colorado, pero un día escuché el evangelio y me convertí al cristianismo y fui miembro de la iglesia de la 10ª Sur y viví la vida cristiana como debe vivirse. Pero soy una persona que debo superarme y no me quedé estancado como un buen cristiano. Ahora soy un buen ateo. No creo en Dios. Esta persona era un vil apóstata de la fe. Y cuidado con esa gente. Esa gente se vuelve peor que antes. Porque la Biblia lo enseña diciéndonos que cuando alguien viene a Cristo, de su interior salen demonios para que ahora habite la presencia de Cristo en nuestro corazón. Pero si nosotros nos descuidamos, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener comunión con Dios, ese espíritu malo que salió a la presencia de Cristo, dice la Biblia que anda por lugares secos buscando dónde reposar. Este espíritu malo va a una cantina, pero el corazón de los que están ahí está abarrotado de demonios. No hay lugar para que entre uno más. Se va al cabaret, se va donde están peleando el matrimonio, donde está el adúltero, están repletos de demonios. No hay donde quepa uno más. ¿Qué hace el demonio? Dice la Biblia que vuelve y echa una mirada, viene a darle una espiada al corazón de donde salió y resulta que está vacío.
adornado. Y cuando este demonio ve que el corazón está vacío, arreglado y adornado, va por otros 7 más y vuelve a esa persona, y el estado de la persona vuelve a ser peor que el de antes. Y ahí está el ejemplo de esta persona: buen católico, buen cristiano, buen ateo. Y me decía él en su astucia maligna: ya vistes que ahí en mi edificio, es un edificio de 2 plantas, hasta arriba tiene Jesucristo, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y abajito un nicho con la Virgen de Guadalupe. Y me decía él: yo soy muy inteligente. Pasan los protestantes y leen el versículo y se meten, y son mis clientes. Pasan los guadalupanos, ven la virgencita, se meten y son mis clientes. Yo gano de todos. Había agarrado tanta confianza que me dijo: ven para acá, te voy a enseñar el cuarto de la muerte. Pequeño pasillo en su consultorio, me cubrí con la sangre de Cristo. Y llegando a un cuarto me dice: este es el cuarto de la muerte, porque aquí yo mato bebés, yo practico abortos. Ese es el tipo de personas que cayeron en la... ¿No escuché? Y usted se va a encontrar a muchos de ellos, porque está escrito en la palabra que vendrían tiempos de la apostasía que anticipan el arrebatamiento de la iglesia. Y entre más personas encontremos en el camino apostatando de la fe, ergíos y levantaos vuestra cabeza, porque nuestra redención está muy cerca. Y alguien diga amén a su nombre. Lucas capítulo 8 versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Recuerda ese pasaje de la casa de la semilla que ha salido a sembrar el sembrador, y parte cayó en el camino, otra entre piedras y otra entre espinos. El de las piedras son aquellos que, escuchando la palabra, no tienen profundidad de raíces, sale el sol y se secan. Personas que un día gustaron ser parte de una iglesia, personas que un día gustaron de la gracia de Dios, pero se han apartado. Hebreos capítulo 6 versículo 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo, es imposible. Se vuelve sumamente difícil que gente que un día gustó de la gracia de Dios y por sus descuidos cayeron en el terreno de la apostasía, puedan volver. Es cierto que Dios está con los brazos abiertos, pero la persona llega a cauterizar su corazón se vuelve duro. No hay terreno más difícil donde predicar la palabra que en aquellos lugares donde ya se predicó la palabra y se vivió la vida cristiana. Se los digo yo que a mis 40 años de ser un predicador de la palabra, conozco colonias que hace años atrás su totalidad de los pobladores fueron cristianos, porque hubo alguna manifestación de Dios extraordinaria y el pueblo se volcó al conocimiento de Dios. Pero al paso del tiempo, los descuidos hicieron que hubieran divisiones en la iglesia, y ya unos se disgustaron, hicieron otra iglesia, se volvieron a disgustar, hicieron otra congregación.
Y ahí en el paso de todas estas partituras se van quedando gente que dice: no, para ser cristiano como eso, mejor yo no soy nada, y mejor yo no soy nada, y mejor yo no soy nada. Vaya a esa colonia a predicar el evangelio y la gente está perdida. Conocen de Dios. Tal vez usted va a tocar a la puerta y va a querer hablarles del Señor, y ellos se saben la Biblia, pero están con su corazón cauterizado. Esa herida que causó dolor en su alma se encangrenó espiritualmente hablando, y ellos no quieren saber más de la iglesia, porque tal vez hubo un zafarrancho en la iglesia, porque tal vez alguien les traicionó, porque su mejor amigo se metió con su propia esposa estando en la iglesia, y esa gente no quiere saber nada de Dios, y cayeron en el terreno de la apostasía. Ahora, bendito sea Dios que usted está aquí escuchándome. Bendito sea Dios a los que con interés están escuchando por la radio, por la televisión y las redes sociales. Pero usted no me dejará mentir que personas con las características de las que estoy mencionando se ha topado con más de uno. Usted mismo no ha entendido cómo una persona así, con tanta experiencia, se atreva a renegar el nombre de Dios. Hay algunos que con lágrimas en sus ojos han ido a visitar a alguien y le han dicho: pero si por ti yo fui a la iglesia, pero si tú fuiste el canal que Dios usó para que yo fuera salvado, ¿por qué ahora te comportas así? Parecía una exageración para mí el texto de Jeremías cuando dice: paraos por los caminos, pregunten por la senda antigua, y cuando la encuentren, caminen por ella y hallarán descanso para sus almas. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y ellos dijeron, no andaremos. ¿Quién está hablando? Dios, directamente al pueblo. Deténganse, así dice Jehová. Paraos por los caminos, Jeremías 6, y pregunten por la senda antigua. Y cuando encuentren el camino, caminen por él y hallarán descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron: no andaremos. Nunca creí que eso fuera una realidad. Nunca pensé que alguien pudiera atreverse a refutar el llamado de Dios de amor y misericordia para decir: no vamos a caminar. Y eso me sucedió visitando a una persona. Dios habló a mi corazón en la madrugada. Me dio la palabra precisa para esa persona. Fui a verlo muy temprano. Platiqué con esa persona y le dije: Dios habló a mi corazón esta madrugada y me dio este mensaje para usted. Él comenzó a llorar, se quebrantó, pero al paso de unos minutos, mientras platicábamos, me dijo: nunca más voy a volver a la iglesia. Lo juré y lo sigo jurando, nunca más. Hermano, casi me desmayo, porque sabía que Dios le había dado un mensaje a esta persona. Nos vamos a sorprender, pero lo que más anhelo en mi corazón, y es mi oración, que usted nunca, usted que ahora me escucha, nunca esté en ese terreno de estar renegando de su fe. Jamás. Que usted sea de aquellos
que se han ceñido los lomos con la verdad. De aquellos que dicen: yo sé que mi Redentor vive. De aquellos que dicen: si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo voy a morir. Anhelo que cada uno de ustedes, por los medios de comunicación y presencialmente que me escuchan, sean de los que digan: a mí nadie me separa del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni nada. Anhelo que usted, hermana, hermano, sea de esa gente que nada lo ha de doblegar. Y a usted que nos visita y a los que nos escuchan a la distancia y no han hecho un compromiso con Dios, vale la pena entrar por la puerta estrecha y caminar el camino estrecho. Nada fácil de caminarlo, pero con la ayuda de Dios vamos a poder ver las promesas de Dios cumplidas para nuestras vidas. Alguien dice: gloria a Dios. La apostasía no solo lo vamos a ver con los que están allá afuera, no solo lo vamos a ver con aquellos que ya hoy son de los que reniegan de la fe. La apostasía también puede verse dentro de las congregaciones, porque hay dos formas de descubrir la apostasía. Una de ellas es la apostasía teológica. Es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Vuelvo a repetirlo. La apostasía tiene dos maneras de descubrirse, de presentarse. Una de ellas es la apostasía teológica. ¿Qué es esto? Es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Leíamos 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es en nuestros tiempos. Hoy hay tantas doctrinas que nos dejan con la boca abierta. Por eso he dicho que si nuestros abuelos o tatarabuelos resucitaran, les diera un paro cardíaco y cayeran en cuanto se dieran cuenta de lo que está sucediendo. Un ejemplo: la doctrina de la muerte. La niña, la blanca, la santa, no tiene ni la calaca es santa. La muerte es el peor enemigo que Cristo venció al resucitar al tercer día. Y nosotros en Cristo, de igual manera, somos más que vencedores. Alguien diga: gloria a Dios. Escuchando doctrinas de demonios. Qué difícil es tolerar. Se nos hacen nudo las tripas a los que amamos a Dios cuando alguien se atreve a decir que Jesús fue homosexual. Y que varias personas están aceptando esa ideología. ¿Cuál es la razón para que iglesias de homosexuales, porque ahora hay iglesias de homosexuales, y ellos toman como fundamento y ejemplo a Jesús como homosexual? Y si hablas con uno de los miembros de esa iglesia, te van a decir que Jesús fue homosexual porque nunca se casó y sí anduvo con 12 hombres.
Que el Señor reprenda al diablo. Y cuando alguien escucha eso dice: wow, qué bien amarra. Con razón David y Jonatán, con razón Juan recostado en el pecho de Jesús. Aguas, iglesia. Se hace necesario escudriñar más la palabra de Dios para que cuando esto se presente tengas cómo sacar del error a los que están ahí. Y si no eres capaz de escuchar este tipo de doctrinas demoníacas, cierra tu puerta. No te prestes a estar escuchando cosas que no estás listo a debatir, porque el diablo lo que quiere es vulnerar tu fe. Cuidado con lo que ves en el internet. Cuidado con todos estos programas en YouTube de aparentes predicadores, profetas, apóstoles, que están haciendo que nos alejemos de la verdadera doctrina sana y pura. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de saber que estamos en peligro y el diablo quiere nuestra alma, pero se quedará con las ganas, porque mi alma y el alma de esta iglesia ha sido comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Que Dios nos ayude. No se vaya usted con la finta. A mí me han criticado más de una vez porque no soy muy dado al emocionalismo. Soy muy observador, cuidadoso y sobre todo procuro alinear la voluntad de Dios con lo que estoy viendo, observando o sintiendo. ¿Cuántos cayeron en las prácticas de los encuentros? Que hace unos años atrás era el tema en la boca de todo aquel que iba a una iglesia. Y el encuentro para acá y el encuentro para allá, y que el vómito para acá y que los papelitos clavados en la cruz. ¿Y cuántos no vinieron a decirme: pastor, hagamos un encuentro aquí en la iglesia? No importa si algunos me llamen bombero apagafuego. Tengo la responsabilidad de guiarles a ustedes de la mejor manera, que al final del camino no sea el culpable de que ustedes terminaron en la condenación. Si acaso ustedes terminan en la condenación, que cuando estén ahí recuerden, el pastor Josué lo gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. Pero yo creí que a Dios no le importaba lo de afuera. Creí que a Dios no le importaba lo de afuera. Creí que solo a Dios le importaba lo de adentro. Y aquí estoy ahora quemándome lo de afuera. Que el Señor nos ayude. Estamos por despedir a la televisión, amigos. Cristo salva. Jesucristo es el único camino al cielo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y la única manera de purificar nuestras vidas es buscando de su gracia y de su bendición. Que Dios les bendiga. Acérquense a una iglesia, lean la Biblia. Estamos en la 14 Sur y Séptima Oriente, por si quiere acompañarnos cualquier día de la semana o domingo en cualquiera de nuestros horarios. Con un fuerte aplauso despidamos a los que nos ven por televisión y continuamos unos minutos con las redes sociales, Facebook, YouTube. Jesucristo Esperanza Segura continúa transmitiendo. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata
y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad de Dios y sus normas. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Seguimos en segunda de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido por algunos, es hecho esclavo del que lo venció. El tiempo que vivimos nos hará ver a hombres que, diciéndose profetas, apóstoles y en el peor de los casos Cristos, que se volverán populares. Estos serán falsos, que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. Cuidemos nuestra fe, cuidemos nuestra doctrina. Estoy convencido hasta mis huesos que lo que hemos enseñado aquí no es fariseísmo, o como algunos se dejan decir en contra nuestra, que somos religiosos, porque hablamos de la manera como correctamente podemos conducirnos en el camino del Señor. Estoy convencido que esto es lo correcto y es la verdad delante de Dios. De manera que encarecidamente yo debería suplicarles a que nos esforcemos por cumplir la voluntad del Señor y lo que hemos aprendido acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que no juguemos el doble papel, que no vivamos de una manera en el trabajo y otra en la iglesia, que si somos o no somos, pero es tiempo de que podamos ser la luz en medio de las tinieblas. Me quedo admirado cuando aún las experiencias naturales, científicas, corroboran
y nos hacen saber que lo que hemos enseñado tiene mucho que ver con la perfecta voluntad del Señor. Por ejemplo, hace unos días escuchaba un reportaje de que usar las uñas postizas podrían ser un riesgo en caso de una emergencia, porque las uñas postizas no arrojan la medición clara de la oxigenación que tu cuerpo está teniendo. Y si acaso estuvieras en una emergencia en donde tuvieran que checar tu oxigenación y desafortunadamente andabas con las uñas, que no sé por qué las usan, no sé cuál es el misterio que tengan las uñas postizas. Si Dios hubiera querido que así fuera, te hubiera hecho uñas de gavilán y listo. O simplemente las quieres tener largas, no te las cortes. ¿Será casualidad que para que uno entre al quirófano te cortan las uñas? Te quitan los aretes, te quitan el anillo. Hey, ¿están aquí? Tengo algo aquí en la punta de la lengua que quisiera decírselos. Y digan, sáquenlo. No me gocé, pero al final sí. Una de nuestras hermanas en la fe, ¿cómo luchó para quitarse la pintura de la cara? Y a pesar de que se avergonzaba, era un hábito, una costumbre que se había arraigado, y era una de nuestras hermanas que trabajaban mucho. Como hay varias aquí que trabajan mucho, pero que no pueden deshacerse de estas costumbres de la pintura y de las uñas postizas, y de que se andan pintando hasta las uñas del pie. En vez de pintarse las uñas del pie, busquen talco para que no les apeste. Y ella enfermó. ¿Y creen ustedes que en el hospital estuvo pintada? ¿Cree usted que en el hospital tenía las uñas pintadas? Yo creo que Dios, siendo fiel y justo para ella, y viendo todo su trabajo y su debilidad humana, permitió que ella cayera en esta enfermedad, fuera al hospital, y al fallecer su cara fuera tan limpia como Dios la había creado, sin aretes, sin pinturas, sin ninguna otra cosa, porque ese cuerpo le pertenece al reino de los cielos. ¿Qué mujer del Poliforum se habrá ido toda arreglada con sus pestañotas ahí? ¿Para qué se las pone si no son de ustedes? Si nadie se los ha dicho, se los digo yo, se vean horribles. No es natural. No es natural. Ay, pero es que la profeta y es que la predicadora, hermano, Balaam iba en la burra. Balaam era el profeta no lo vio la burra al ángel. Y no porque la burra vio al ángel se fue al cielo. Por muy bonito que hable alguien, si no está viviendo lo que usted tiene el privilegio de saber, que está basado en la palabra del Señor, usted guarde sus reservas.
No le toca a usted juzgar. Simplemente afiance su fe en lo que ha creído y no se mueva de la doctrina que Dios le ha enseñado en este pueblo y a esta iglesia que Dios le ha traído. Aleluya. Mi recomendación sería: decídete limpiarte, ya que has empezado a limpiarte, y límpiate más. Vamos, sí se puede. Se puede y es grato delante del Señor. Que Dios nos ayude, porque lo que el mundo ofrece parece ser bonito, pero pasajero. Mejor aceptemos y vivamos en obediencia a las cosas que Dios nos ha prometido, que a veces no vemos, pero que son fieles y son eternas. ¿Le puede alguien dar ese aplauso al Señor de corazón? Vamos a dejar pendiente para una reunión posterior hablar acerca de la apostasía moral. Hablamos de la primera, que es la apostasía espiritual: falsos profetas, falsos cristos, personas que desvían de la doctrina, de la sana doctrina, personas que hacen del evangelio una vida comercial. Toda esta situación tiene que ver con apostasía teológica. Hablaremos de la apostasía moral. Esa es terrible. Terrible, terrible, terrible. No sé en qué cabeza cabe escuchar a predicadores de renombres, a mujeres que se dicen profetas de renombre, anunciando su separación y divorcio de su marido, pero que ya están por casarse con otro. Y que quienes son fans de ellas las aplauden. ¿Acaso vamos a traer a la iglesia escenas de novelas, donde ahora un artista se casa con otra y la deja y se vuelve a casar con otra? ¿Esa será nuestra iglesia? No, Señor. Que Dios nos ayude, y a quienes Dios traiga para ser nuestros servidores de Dios, nuestros líderes y supervisores, nuestros líderes departamentales, nuestros pastores, sean gente que se esfuercen por vivir una vida correcta delante de Dios, que sean ejemplo en medio de la oscuridad. ¿Alguien se puede sacar un gloria a Dios? Porque esto está como una olla express, ¿verdad? Que necesitamos pegarle al botón. ¿Alguien puede aplastar el botón y decir gloria a Dios? Un poquito mejor todavía, más fuerte. Volatín cuachi dio el chanclas. Descansemos en el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Es cierto que no es nada fácil tocar estos temas, pero que están en la palabra, y que es cierto que pocas veces se hablan. Algunos hemos optado por no tocar estos temas porque quizás a alguien no le parecerá y habrá de desistir para alejarse, porque quizás ha encontrado otro lugar donde la vida cristiana se pueda vivir de una manera más light. Espíritu Santo, no lo permita. Antes bien, revélese a esa persona, a ese hermano, hermana, y hágale saber que en donde quiera que estemos,
Solo hay una medida con la que vamos a ser pesados, y es la santidad. Cuando Belsasar aparentemente disfrutaba de su banquete, habiéndose atrevido a traer los vasos y utensilios del templo para usarlo en su fiesta, y cuando parecía que estaba tan alegre la fiesta, su palabra dice que apareció una mano que escribió en lo encalado de la pared: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y al no poder entender lo que ahí se había escrito, el rey se atemorizó, y alguien fue a traer al hombre de Dios. Y Daniel le dijo al rey: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos y hermanas, amigos, tarde o temprano usted y yo seremos pesados en balanza. Tarde o temprano seremos juzgados a cordel de albañil. No pasemos por alto estas características que tienen que ver con el Dios a quien nosotros decimos amar y servir. Pesarnos en balanza y juzgarnos a cordel de albañil, del plomo de albañil. Belsasar fue hallado falto. Bendito sea Dios. Ayúdenos y denos la fuerza para despojarnos de las cosas, Señor, que no son agradables delante de su presencia. Todo aquello que produce vanidad, orgullo. Perdónenos, Padre, porque muchas veces nosotros mismos buscamos nuestro propio mal, y a través, Señor, de lo que el mundo ofrece, alimentamos nuestro ego, alimentamos nuestra vanidad, nuestro orgullo, que en nada nos ayuda. Permítanos, Padre Celestial, vivir esa vida de humillación, de humildad, en donde estemos siempre agradeciendo por todos sus favores. Quiero, en unión de esta congregación y de mis hermanos que están en las redes sociales, en los medios de comunicación, darle gracias por hablar a nuestro corazón. Dele gracias a Dios, hermano, hermana. Dele gracias por la palabra. Gracias, Señor. Que ninguno de los que estamos aquí seamos de los que retroceden, sino de aquellos que avanzan para vida eterna. Que por muy difícil que parezca el camino, Dios, su Espíritu Santo nos ayude para seguir adelante. Hay cosas que parece que no podemos arrancar, quitar, deshacernos. Y no solo es hablar de las cosas externas, cuanto más aquellas cosas que están en el alma, que están en el interior de nuestras vidas, que no se ven, pero que también son obstáculo para poder ver su gloria. Quizás la falta de perdón, odio, rencor, ira, deseo de venganza, lascivia,
celos. Eso no se ve. Y por eso a veces lo pasamos por alto. Pero hoy estamos ante su presencia. Y en su presencia, Señor, no hay nada que pueda ocultarse. Aún lo más profundo de nuestra alma. Habla con Dios. Si necesitas pedir su ayuda, porque hay algunas áreas en tu vida, en nuestras vidas, que parece ser que no nos podemos deshacer de ellos. Él te va a dar las fuerzas para poder ver tu victoria. Sí, Señor. Sí, Señor. Que las corrientes ideológicas, que las corrientes religiosas no nos vislumbren, no nos atrapen. No, Señor. Tenemos su palabra. Es cierto, Padre, que son dones que vienen del cielo. La profecía, los milagros, la sabiduría, la ciencia, el discernimiento, las lenguas. Pero que el diablo se ha aprovechado de imitar estos dones para atrapar, desviar a personas que iban por el buen camino. El apóstol Pablo un día sorprendido dijo: estoy sorprendido que de una manera tan fácil se hayan desviado de la verdad. Padre, que no suceda con nuestros hermanos, que no suceda con ninguno, Señor, de los que han sido parte de esta congregación, y por quienes en algún momento han sido confundidos y se alejaron. Pido, Padre celestial, que obre un milagro de misericordia y puedan ellos regresar. Que no sientan vergüenza, que el diablo no astutamente les haga sentir vergüenza para regresar. Después de quizás haber hablado blasfemias en contra de nosotros, pero por amor a su alma, por amor a su alma, por amor a su alma, Señor, que puedan regresar para vivir en obediencia en este camino, Señor, que a través de su palabra usted nos ha dictado. Ayúdenos a todos, Señor, porque todos lo necesitamos. Nadie, Señor, es capaz de lucirse perfecto, sino todos necesitados de usted. Usted sabe cuánto lo necesito. Usted sabe cuánto le ruego su ayuda. Porque no solo es mi alma, porque estoy consciente de mi responsabilidad y cuánto anhelo que estas almas, al terminar su carrera, puedan recibir la corona de la vida. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, sea bendecida cada persona que está aquí. Sea bendecida su familia. En el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo descienda y queme la basura de nuestras vidas. Descienda. Aleluya. 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 Oh, Rabos.
Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.